Capítulo 201. Indestructible. Zoom. Uchiha Tsuki sonrió mientras respondía a Tsunade, y en ese momento, sus ojos se llenaron de concentración mientras comenzaba a reunir el chakra dentro de su cuerpo. Sin embargo, justo en el instante en que Tsuki empezó a concentrar chakra, Uzumaki Kushina, que estaba descansando, frunció el ceño y dijo: Tsuki, si empiezas a reunir chakra ahora, los nins de Yagakure que tenemos delante lo notarán. Ya no eres un novato que acaba de llegar al campo de batalla, no cometas un error tan básico. Kushina, no le hables a Tsuki. Apenas Kushina terminó de hablar, Namikaze Minato se acercó rápidamente a ella y dijo en voz baja: Kushina, Tsuki-kun está concentrando chakra para realizar el cambio de naturaleza del chakra de tipo viento. Si no lo adivino mal, planea usar a esos nins de Yagakure para probar su nuevo jutsu. Así que, por favor, no lo molestes. Todavía no domina por completo el cambio de naturaleza del chakra de tipo viento, y necesita preparar ese cambio con anticipación para poder usar el nuevo jutsu. Oh. Al escuchar las palabras de Minato, Tsunade abrió los ojos con interés y sonrió. ¿Qué? En tan solo unos días, Tsuki ha desarrollado otro nuevo jutsu. Dicho esto, la mirada de Tsunade se dirigió directamente hacia Uchiha Tsuki, y continuó. Entonces quiero ver de qué se trata ese nuevo jutsu de Tsuki. El talento de Tsuki-kun para las técnicas está fuera de nuestro alcance. Mientras Tsunade decía esto, Minato también miró a Uchiha Tsuki con una sonrisa. Sin embargo, Tsuki no prestó atención a todas esas miradas que se concentraban en él. Estaba concentrado en realizar el cambio de naturaleza del chakra de tipo viento. A continuación, cuando Tsuki reunió más de la mitad de su chakra y completó el cambio de naturaleza del tipo viento, se pudo ver cómo apretaba firmemente la espada larga Kitetsu. Luego, en el filo de Kitetsu, un chakra de color azul celeste comenzó a brillar con un resplandor peculiar. Después, cuando Tsuki sintió que su chakra había completado el cambio de naturaleza del tipo viento, usó su Shiton para observar a los nins de Yagakure que estaban delante, mientras murmuraba. Estilo luna caída. Filo del destierro. SHHH. Justo en el momento en que Tsuki murmuró esto, el resplandor azul celeste que emanaba de Kitetsu transformó por completo la forma de la espada, convirtiéndola casi en una hoja gigante. Acto seguido, Tsuki, empuñando la hoja gigante en que se había convertido Kitetsu, apareció frente a los nins de Yagakure. Sin duda, Tsuki podía alcanzar esa velocidad gracias al uso del chakra de tipo viento. Desde que Tsuki había copiado el estilo de combate de Minato con su Sharingan, combinado con el pergamino de consejos sobre el chakra de tipo viento que Minato le había dado, ya dominaba la técnica de Minato para usar ese tipo de chakra. Ahora, Tsuki utilizaba perfectamente el chakra de tipo viento para aumentar su velocidad, apareciendo en un instante frente a los nins de Yagakure. Y cuando Tsuki usó su Shiton para observar a los nins de Yagakure, descubrió que entre ellos no había ningún ninja de tipo sensorial. Por eso pudo comenzar a reunir chakra y realizar el cambio de naturaleza del tipo viento mientras estaba junto a Tsunade y los demás. En un instante, Tsuki apareció frente a los nins de Yagakure, levantó la hoja gigante en que se había transformado Kitetsu y la descargó contra el ninja que tenía delante. En ese momento, ese ninja de Yagakure apenas reaccionaba al darse cuenta de que un enemigo lo había atacado. Acto seguido, intentó bloquear con su kunai, pero jamás imaginó que la hoja gigante en que se había convertido Kitetsu fuera capaz de partir su kunai con facilidad. Y, en el instante en que el kunai fue cortado, Kitetsu, transformada en una hoja gigante, partió al ninja de Yagakure en dos desde el centro. Swish. Y, tras acabar con el ninja de Yagakure que tenía delante, su figura desapareció sin dejar rastro. Al ver a Tsuki aparecer como un fantasma y desaparecer como un espectro, los nins de Yagakure restantes contuvieron la respiración y miraron a su compañero muerto durante un segundo, aturdidos. Sin embargo, aprovechando que esos nins estaban distraídos, Tsuki liberó el chakra de tipo viento en sus pies y apareció de nuevo frente a ellos. Estilo luna caída. Corte del vacío. Swish. Estilo luna caída. Corte del vacío, segunda etapa. Swish. Usando corte del vacío dos veces seguidas, Tsuki llevó su velocidad al límite y, con la ayuda de la imparable Kitetsu, cegó la vida de otros dos nins de Yagakure. Pero mantener el cambio de naturaleza del chakra de tipo viento hizo que en la frente de Tsuki aparecieran pequeñas gotas de sudor. Evidentemente, en su estado actual, realizar el cambio de naturaleza del tipo viento seguía siendo una carga, y no podía mantenerlo durante mucho tiempo. Sin embargo, para acabar con los pocos nins de Yagakure que quedaban, Tsuki era más que capaz. A continuación,
Tsuki vio cómo el ninja de Yagakure, que aún seguía con vida, intentaba bloquear Kitetsu con su arma. ¿Acaso crees que un simple kunai como el tuyo puede detener a Kitetsu imbuida con el cambio de naturaleza del chakra de tipo viento? Al ver la ridícula acción de ese ninja, una leve sonrisa de desdén se dibujó en la comisura de los labios de Tsuki. Acto seguido, empuñando firmemente Kitetsu transformada en hoja gigante, se abalanzó sobre el ninja de Yagakure. Y, tal como Tsuki había imaginado, un kunai ordinario no podía oponerse en absoluto a Kitetsu en ese estado. Luego, se pudo ver cómo el kunai del ninja era cortado por Kitetsu con la misma facilidad que si fuera tofu. El ninja de Yagakure aún quiso resistir a la desesperada, pero su fuerza era insignificante frente a Tsuki. Estilo luna caída. Tajo único. Swish. Tsuki volvió a usar las técnicas de espada del estilo luna caída. Si no fuera porque quería probar su nuevo jutsu, habría podido acabar con esos 4 ninjas de Yagakure sin ningún desgaste. Luego, cuando el último ninja de Yagakure cayó al suelo, Tsuki disipó gradualmente el chakra de tipo viento concentrado en Kitetsu, miró fijamente los cadáveres de los ninjas y suspiró suavemente. ¡Guay! Todavía no he dominado por completo el cambio de naturaleza del chakra de tipo viento. Si no fuera así, el poder del estilo luna caída, filo del destierro podría aumentar varios niveles más. Capítulo 202. Forma perfecta. ¡Ay, qué molestia lidiar con los cadáveres de estos ninjas de Yagakure! Al ver los cuerpos de los ninjas de Yagakure tendidos en el suelo, Uchiha Tsuki suspiró con resignación y acto seguido comenzó a limpiar los cadáveres. Sin duda, durante la infiltración en Yagakure, las tareas de Tsuki eran principalmente logísticas. Limpiar el campo de batalla, deshacerse de los cuerpos de los ninjas enemigos, etc. Por lo tanto, Tsuki no necesitaba recuperar aún su energía espiritual ni su chakra. Primero debía encargarse de los cadáveres de esos ninjas, y ya habría tiempo para restaurar sus reservas. Al cabo de 1 minuto, Tsuki había limpiado los cuerpos y dejado el campo de batalla completamente en orden. Cuando Tsunade, Minato y los demás terminaron de recuperarse, Tsunade observó el trabajo de Tsuki y asintió con satisfacción. Tsuki, tardaste 3 minutos en acabar con esos ninjas y limpiar el campo. Así que tienes tiempo para recuperar un poco tu chakra. Lo que nos espera es una batalla dura. Mantén siempre tu estado óptimo. No porque tu tarea sea ligera dejes de tomarte el tiempo suficiente para descansar. ¿Entendido, sensei? Al escuchar a Tsunade, Tsuki pensó para sus adentros. Mejor afilar el hacha antes de cortar leña. Acto seguido, usó una de las técnicas secretas del clan Uzumaki para empezar a restaurar su energía espiritual y su chakra. Mientras Tsuki meditaba para recuperarse, Namikaze Minato lo observaba con gesto pensativo. A continuación. Justo cuando Tsuki terminó de recuperar su energía y chakra y se disponía a continuar hacia Yagakure, Minato se acercó a él y caminaron lado a lado mientras le preguntaba. Tsuki-kun, disculpa mi atrevimiento. El nuevo jutsu que acabas de usar no solo empleaba el cambio de naturaleza del chakra de tipo viento, ¿verdad? Ya antes hablamos sobre el cambio de naturaleza y el cambio de forma. Si no me equivoco, tu nuevo jutsu también combinaba el cambio de forma del chakra de tipo viento. Minato-kun, tienes razón. Al oírlo, Tsuki sonrió y asintió, sin mostrar ningún enfado porque Minato indagara sobre su técnica secreta. Luego, tras una breve pausa, continuó. El jutsu que acabo de usar se llama estilo luna caída, filo del destierro. La teoría de filo del destierro combina el cambio de naturaleza y el cambio de forma del chakra de tipo viento. Lleva el cambio de naturaleza al extremo y el cambio de forma al extremo, fusionándolos en el más poderoso de los ninjutsus de tipo viento. ¿Oh? ¿El más poderoso? En ese momento, Minato alzó ligeramente las cejas. Tsuki-kun, cuando hablamos del cambio de naturaleza y de forma del tipo viento, siempre pensé que estabas tomando el Rasengan como base para desarrollar un jutsu que llevara ambos cambios al extremo. Pero viendo tu estilo luna caída, filo del destierro, parece que ya has llevado el cambio de naturaleza y de forma al límite. ¿Acaso piensas abandonar la evolución del Rasengan? Minato-kun, me sobreestimas. Tsuki esbozó una sonrisa amarga. Todavía no domino por completo ni siquiera el cambio de naturaleza del tipo viento, y mucho menos el cambio de forma. En realidad, cuando usé estilo luna caída, filo del destierro, lo hice aprovechando un atajo. Minato-kun, ¿acaso has olvidado que la espada que empuño está hecha de un metal que puede transmitir el chakra? Cierto, era el truco de Kitetsu. Al recibir la pista de Tsuki, Minato se dio una palmada en la frente con resignación.
Entonces, solo completaste parte del cambio de naturaleza del tipo viento, canalizaste ese chakra hacia Kitetsu y condensaste un prototipo de cambio de forma. Es decir, cuando realmente completes el jutsu estilo luna caída, filo del destierro, ¿podrás condensar una hoja gigante de chakra de tipo viento de la nada? Así es. Tsuki asintió suavemente, mientras en su mente se dibujaba la verdadera forma de su estilo luna caída, filo del destierro. Como Minato había dicho antes, el verdadero filo del destierro que Tsuki quería crear no necesitaría depender de las propiedades de Kitetsu. Pero en su estado actual, Tsuki ni siquiera dominaba el cambio de naturaleza del tipo viento, y mucho menos el cambio de forma. Por lo tanto, aún le quedaba un largo camino por recorrer para completar realmente ese jutsu. Sin embargo, Minato no había venido a preguntar solo por filo del destierro. Justo cuando Tsuki se quedó en silencio reflexionando, Minato cambió de tema. Tsuki-kun, ¿alguna vez has pensado en cuál sería la forma perfecta del Rasengan? Sí. Recordando el Rasengan del canon original, Tsuki miró a Minato con expresión seria. Minato-kun, la forma final del Rasengan no es simplemente combinar el cambio de naturaleza y el cambio de forma del tipo viento. Existe otra forma perfecta. Dicho esto, Tsuki desvió la mirada hacia Uzumaki Kushina, que iba delante, y preguntó. Minato-kun, ¿sabes cuál es el jutsu más poderoso de un Jinchuriki? Es la Bijudama. Los ojos de Minato se abrieron con sorpresa, y luego murmuró. Tsuki-kun, ¿qué ideal tan grandioso tienes? Yo apenas había atisbado algo de eso, y resulta que tú ya lo habías concebido. Hizo una pausa para calmarse y continuó. Desde que aprendí la técnica de entrenamiento del Rasengan gracias a ti, no he dejado de investigar este jutsu y descubrí que tiene un enorme potencial. Pero fue hace poco que me di cuenta de que el Rasengan podría evolucionar hacia una forma similar a la Bijudama. No sabía que tú ya lo sabías desde antes. Parece que he sido un poco precipitado. Minato-kun, estás pensando demasiado. Viendo a Minato algo apesadumbrado, Tsuki le dio una palmada en el hombro. Minato-kun, la energía de uno es limitada. Ya he decidido perfeccionar el estilo luna caída, filo del destierro en lugar del Rasengan, así que abandonaré la forma perfecta del Rasengan. Por lo tanto, Minato-kun, te encomiendo el perfeccionamiento del Rasengan. Pero me aprovecharé un poco de ti. Cuando completes su forma final, tienes que enseñármela a mí también. Por supuesto. Al oír las palabras de Tsuki, Minato recuperó su brillo habitual y dijo con determinación. Perfeccionaré el Rasengan y haré que su forma perfecta brille con todo su esplendor. Capítulo 203. Misión de rango S. Minato-kun, así sí te pareces al futuro cuarto Hokage. Mientras observaba la mirada llena de confianza de Namikaze Minato, Uchiha Tsuki pensó para sus adentros, sintiendo una leve punzada de lástima. Sin duda, el Minato que tenía delante era mucho más fuerte que el del canon original. Después de todo, al Minato original le habría tomado 3 años más desarrollar el Rasengan. Sin embargo, en ese momento, Minato no solo dominaba el uso del Rasengan, sino que incluso podía usar sin esfuerzo su versión avanzada, el Oodama Rasengan. Pero Tsuki sentía cierta decepción porque Minato aún no había dominado el ninjutsu espacio-temporal que lo caracterizaba en la obra original. Hay que recordar que Minato se convirtió en el cuarto Hokage no solo por su habilidad con el chakra de tipo viento y por desarrollar la forma primaria del Rasengan, sino por su casi invencible ninjutsu espacio-temporal. Sin embargo, aunque Minato aún no dominara esa técnica, Tsuki seguía creyendo que no tardaría en hacerlo. Según la trama original, Minato dominaría el ninjutsu espacio-temporal durante la tercera gran guerra ninja. En ese momento, aunque el mundo ninja podía disfrutar de cierta paz, las nubes de guerra ya se cernían sobre ellos. Tsuki confiaba en que, tan pronto como las otras aldeas ninja recuperaran su poder de combate, la tercera guerra estallaría. Por eso, Tsuki se reafirmó en su convicción de volverse más fuerte. Sabía que su verdadero escenario sería el campo de batalla de la tercera guerra. Mientras Tsuki divagaba pensando en la guerra, Minato se rascó la cabeza con timidez y le dijo. Kougi, Tsuki-kun, recuerdo que hace tiempo me enseñaste la versión avanzada del Rasengan, el Oodama Rasengan, y ahora puedo controlarlo a la perfección. Ya que por ahora no puedes completar el cambio de naturaleza del tipo viento y vas a abandonar la investigación de la forma perfecta del Rasengan, si tienes alguna idea, ¿por qué no me la cuentas? ¿Eh? Al escuchar a Minato, Tsuki lo miró con cierta confusión, lo que hizo que Minato se sintiera aún más incómodo. Después de todo, los jutsus de un ninja son secretos. Aunque Minato sintiera que tenía una buena relación con Tsuki, su pregunta seguía siendo algo entrometida.
Pero Minato ansiaba tanto investigar la forma final del Rasengan que, a pesar de saber que era un poco atrevido, decidió preguntar de todas formas. Luego, cuando Tsuki procesó las palabras de Minato, sonrió para sí y pensó: el ninjutsu espacio-temporal que Minato-kun dominará en el futuro es justo lo que necesito investigar. Si yo también pudiera usar el ninjutsu espacio-temporal, mi estilo luna caída alcanzaría otro nivel. Haré que Minato-kun me deba un favor por ahora. Así, cuando más tarde le pregunte sobre el ninjutsu espacio-temporal, para pagarme el favor, seguro que me lo enseñará. Tras pensar esto, Tsuki miró a Minato con una sonrisa. Minato-kun, somos buenos amigos, ¿no es así? Además, creo que el estudio de los jutsus no tiene límites. Solo investigando en grupo se pueden desarrollar técnicas verdaderamente poderosas. Así que si tienes alguna duda, puedes preguntarme directamente. Y si yo quiero aprender algo de ti, haré lo mismo. Tsuki-kun, estoy muy... Al oír a Tsuki, Minato se sintió aún más culpable. Pero tras reflexionar, se golpeó el pecho con confianza y dijo: Tsuki-kun, si tienes alguna pregunta en el futuro, vienes y me la haces directamente. Aunque quizá los jutsus que yo domino no te interesen, si me preguntas, no te ocultaré nada. Luego, frotándose la nariz con un poco de vergüenza, continuó. Entonces, Tsuki-kun, sobre lo del Rasengan. Minato-kun, ¿qué crees que tengo en la mano? Obtener la promesa de Minato, recordando la trama original del Rasengan, Tsuki sacó un shuriken de su estuche de herramientas ninja. Antes de investigar el estilo luna caída, filo del destierro, estuve estudiando la siguiente fase del Rasengan. El Oodama Rasengan fue el resultado de esa investigación. Pero sobre el jutsu que le sigue, pensé mucho y al fin tengo una teoría básica. Sin embargo, como no domino el cambio de naturaleza del tipo viento, tuve que dejar aparcado el siguiente nivel del Oodama Rasengan. Hizo una pausa, miró el shuriken en su mano y continuó. El jutsu que tengo en mente como evolución del Oodama Rasengan es el Futon Rasen Shuriken no Jutsu. Usar el cambio de naturaleza del chakra de tipo viento, integrarlo por completo en el Oodama Rasengan, o en el cambio de forma del chakra del Rasengan, y condensarlo con forma de shuriken. Así podría incorporar el cambio de naturaleza del tipo viento en el cambio de forma del chakra. Minato-kun, ¿entiendes lo que quiero decir? Lo entiendo. Tras escuchar la teoría de Tsuki, Minato asintió enfáticamente y se quedó en silencio, sumido en sus pensamientos. Mientras Minato concebía en su mente el Futon Rasen Shuriken no Jutsu, el grupo seguía avanzando hacia Yagakure. Tsunade, que iba al frente, notó que Tsuki y Minato llevaban rato hablando y sintió curiosidad por saber de qué conversaban. Así que se acercó a ellos y preguntó. Tsuki, Minato, ¿de qué estáis murmurando? Ah. Tsunade-sama. Minato, sorprendido por su repentina aparición, respondió con vergüenza. Tsunade-sama, estábamos discutiendo sobre jutsus. Disculpe. ¿Oh? ¿Otro jutsu nuevo? Tsunade dirigió su mirada a Tsuki, muy curiosa. Tsuki, ¿qué jutsu estás investigando que tiene tan intrigado a Minato? Sensei, son solo algunas técnicas simples. Tsuki sonrió ligeramente. El jutsu que Minato-kun y yo queremos estudiar consiste en fusionar el cambio de naturaleza y el cambio de forma del chakra. Y como yo no domino el cambio de naturaleza del tipo viento, necesito los consejos de Minato-kun. Por eso estábamos hablando de esto. Dicho esto, Tsuki hizo una seña a Minato, quien asintió rápidamente ante Tsunade. Luego, al ver que Tsunade parecía dispuesta a seguir preguntando, Tsuki cambió de tema. Sensei, he desarrollado un jutsu interesante. Déjeme mostrárselo. Sin dudarlo, Tsuki activó el Shousenjutsu frente a Tsunade. A continuación, Tsunade contempló el Shousenjutsu de Tsuki durante un largo rato, absorta. Luego, su mirada se volvió más seria y le dijo con gravedad. Tsuki, cuando terminemos la misión de aniquilar Yagakure, tengo una misión de rango S para ti. Entonces, deberás completar esa misión que te encomiendo. Capítulo 204. Matar dos pájaros de un tiro. Rango S. Apenas Tsunade terminó de hablar, Uchiha Tsuki se quedó atónito durante un buen rato, claramente sorprendido por las palabras de su maestra. Sin embargo, tras unos segundos de desconcierto, reaccionó y preguntó. Sensei, ¿qué misión de rango S es? Minato, ve al frente con Kusina y abrid camino. Tengo que hablar con Tsuki a solas. Al oír la pregunta de Tsuki, Tsunade no respondió directamente, sino que primero alejó a Namikaze Minato. Minato entendió al instante que Tsunade tenía asuntos que tratar con Tsuki en privado.
Apenas ella dijo eso, Minato aceleró el paso y se colocó junto a Uzumaki Kushina al frente, dejando a Tsunade y Tsuki detrás, avanzando lentamente. Al ver la expresión seria de Tsunade, Tsuki sintió aún más curiosidad por saber qué tipo de misión de rango S era esa. Luego, cuando Minato se reunió con Kushina, Tsunade dirigió su mirada a Tsuki y dijo: Tsuki, hay ciertas cosas que solo podemos saber nosotras, maestra y alumno. Por eso alejé a Minato y Kushina. En realidad, no es que no pudiera contárselo a ellos, pero si ellos lo supieran, no obtendrían ningún beneficio. Bye. Dicho esto, Tsunade suspiró profundamente y continuó. Tsuki, ya sabía que tenías talento para las técnicas, pero la cantidad de sorpresas que me has dado últimamente es enorme. Primero fue el taijutsu del estilo luna caída, luego ese jutsu que estás investigando con Minato, y ahora has desarrollado un jutsu beneficioso para los nins médicos. Todo esto supera mis expectativas. Por eso, voy a encomendarte una misión de rango S. Ayudar a Konoha a investigar ciertos medicamentos en secreto. ¿Medicamentos? Tsuki alzó ligeramente las cejas. Sensei, para investigar píldoras medicinales secretas, ¿no es suficiente con usted? No, no es suficiente. Tsunade negó con la cabeza. Tsuki, me atrevo a decir que mi ninjutsu médico está a la vanguardia del mundo ninja, pero mi talento para las técnicas no es tan brillante como el tuyo. Además, investigar píldoras secretas no solo requiere conocimientos teóricos, sino también un pensamiento innovador, sin ataduras. Así que, Tsuki, no puedes rechazar mi invitación. En toda Konoha, solo unas pocas personas saben que vamos a investigar estas píldoras. Entiendo, Sensei. Al escuchar a Tsunade, Tsuki asintió enfáticamente, aceptando participar en la investigación de las píldoras secretas. Pero justo cuando Tsuki creía que Tsunade no tenía más peticiones, ella le sonrió y añadió. Tsuki, tengo otra cosa que pedirte. Mientras investigamos las píldoras, también desarrollaré algunos jutsus nuevos. Así que, cuando llegue el momento, tendrás que ayudarme también. En el instante en que Tsunade terminó de hablar, Tsuki comprendió cuál era su verdadero objetivo: que él participara en el desarrollo de nuevos jutsus. Lo de la misión de rango S para investigar medicamentos era solo un señuelo. Sin embargo, Tsuki podía entender los sentimientos de Tsunade. Después de todo, para ella, que era su maestra, pedir ayuda a su alumno para investigar jutsus era un poco vergonzoso. A continuación, tras la respuesta afirmativa de Tsuki, el grupo se concentró en el camino. Debían llegar a Yagakure, en el país de la medicina, en apenas un día. Por eso, apenas tuvieron tiempo de descansar durante el trayecto, todo para cumplir la misión de aniquilar la aldea. Afortunadamente, no se encontraron con más nins de Yagakure que los detuvieran, lo que les permitió cierto respiro. De lo contrario, cuando llegaran a Yagakure, ya no tendrían fuerzas para combatir. Un día después, Tsuki y los demás llegaron puntualmente a las inmediaciones de Yagakure y percibieron a los nins de Sunagakure que custodiaban la aldea. Al ver la actitud meticulosa de esos nins, antes de que Tsuki pudiera abrir la boca, Tsunade soltó una fría carcajada. Vaya, qué bonito plan el de Sunagakure. Pretenden matar dos pájaros de un tiro. Primero atraen a las fuerzas de Konoha al interior del país de la medicina, luego nos hacen enfrentarnos a esos tipos de Yagakure y, finalmente, cuando ambos bandos estén debilitados, recoger los frutos. Parece que la preocupación de Shikaku no era infundada. Para acabar con Yagakure, primero tenemos que eliminar a esos guardianes de Suna. Tsunade-sama, ¿qué hacemos? Kushina frunció el ceño. Hay demasiados nins de Suna. Con solo nosotros, parece imposible eliminarlos a todos. Yo creo que deberíamos regresar al país del fuego y esperar otra oportunidad para acabar con los nins de Yagakure que están en la primera línea. Imposible. Tsunade rechazó la propuesta de Kushina con otro bufido. Ya que esos nins de Suna quieren tendernos una trampa, que paguen el precio por ello. Kushina, esta noche tú y Minato actuarán juntos para cubrirme. Tsuki, tú solo encárgate de la logística. Si alguien resulta herido, lo curas. En cuanto a esos tipos de Suna, yo me encargo de ellos sola. Apenas Tsunade terminó de hablar, Tsuki, Minato y Kushina intentaron disuadirla, pero ella no les dio oportunidad de hablar. Así que estuvieron acechando a las afueras de Yagakure medio día entero. Cuando cayó la noche, se prepararon para atacar a los nins de Suna que custodiaban la aldea. En esta ocasión, Tsuki acompañaría a Tsunade y los demás para eliminar primero a los nins de Suna y luego adentrarse en Yagakure para aniquilarla por completo. Al ver la gran cantidad de nins de Suna y de Yagakure, incluso Tsuki mostró un atisbo de preocupación en sus ojos.
Pero Tsunade parecía no ver esa preocupación. Estaba decidida a seguir adelante, a eliminar a esos ninjas de Suna y a destruir Yagakure. Pero, justo cuando Tsunade se disponía a dar la orden de ataque, Tsuki recordó algo y tiró de la manga de su maestra. Luego, cuando Tsunade lo miró, Tsuki sonrió y dijo: Sensei, tengo una idea para hacer que esos tipos de Sunagakure y de Yagakure se destruyan mutuamente. Capítulo 205. Envenenamiento. Tsuki, si tienes una buena idea, dila ya. Al escuchar a Tsuki, Tsunade inhaló profundamente para calmar su creciente impaciencia y dijo: Tsuki, si ahora mismo me dices cómo enfrentarnos a esos ninjas de Sunagakure, podremos acabar con Yagakure sin problemas. Así que cada palabra que digas ahora afecta la vida de innumerables compañeros en el frente. Ten mucho cuidado, ¿entiendes? Sensei, lo sé. Tsuki asintió enfáticamente. El plan que tengo ahora tiene al menos un 40% de posibilidades de éxito para eliminar a esos ninjas de Suna. Pero para acabar con ellos y hacer que se maten entre ellos y los de Yagakure, necesitamos usar algo de forma perfecta. Dicho esto, Tsuki sacó un frasco de porcelana de su estuche de herramientas ninja y lo puso frente a Tsunade y los demás, mientras continuaba. Y la clave de nuestra victoria es esto. Oh. Kusina tomó el frasco, lo abrió y frunció el ceño. Tsuki, ¿qué es esto? Es una píldora medicinal secreta de Yagakure. Tsunade, como la mejor ninja médica del mundo, reconoció el olor en cuanto Kusina abrió el frasco. Si no me equivoco, esta medicina secreta es originaria de Yagakure y es para curar heridas. Cuando Ichichi me entregó el pergamino con las técnicas secretas de Yagakure para que lo consultara, vi esta medicina. Por lo que recuerdo, esta medicina secreta de Yagakure se elabora con hierba Longlan como ingrediente principal, mezclada con otros 4 componentes. Correcto. Tsuki sonrió y asintió. Justo cuando iba a seguir hablando, Minato exclamó con comprensión. Ah. Lo recuerdo. Tsuki-kun nos habló de esta medicina secreta. Parece que si un ninja toma esta píldora de Yagakure, cuyo ingrediente principal es la hierba Longlan, no puede oler el aroma del incienso Longlan. Si lo huele, pierde la capacidad de usar chakra durante un corto periodo de tiempo. Luego, Minato miró a Tsuki y preguntó. Tsuki-kun, ¿acaso conseguiste incienso Longlan? Has acertado, Minato-kun. Tsuki asintió ligeramente con una sonrisa confiada. Cuando nos enfrentamos a esos ninjas de Yagakure, recogí muchas de estas píldoras secretas de sus estuches de herramientas, y también una gran cantidad de incienso Longlan. Así que, si logramos que esos tipos de Suna tomen esta medicina, podremos usar el incienso Longlan contra ellos. Y, aunque no consigamos eliminarlos con esta medicina, los de Suna sospecharán de los ninjas de Yagakure. Pensarán que Yagakure descubrió su plan y decidió atacar primero. De esta manera, Suna y Yagakure entrarán en conflicto, y no tardarán en destruirse mutuamente. Tsuki tiene razón. Es muy posible que Suna y Yagakure terminen autodestruyéndose de esa manera. Tsunade guardó silencio un momento y luego dijo. Sin embargo, los ninjas de Suna que custodian Yagakure seguramente tomarán precauciones. Envenenar su campamento no será tan sencillo. Para ejecutar este plan, tenemos que hacer que esos ninjas de Suna tomen esta medicina. Tsuki, ¿tienes alguna buena idea? Sí. Tsuki ya había planeado cómo envenenar a los ninjas de Suna antes de proponer su plan. Así que, en cuanto Tsunade terminó de hablar, Tsuki inhaló profundamente y dijo. Antes de infiltrarnos en el país de la medicina, el señor Shikaku nos mostró un mapa. Allí vi que cerca de Yagakure hay un río. Los ninjas de Suna, para acampar cerca de Yagakure, necesitan beber agua de ese río. De lo contrario, no podrían abastecerse. Por lo tanto. Al decir esto, una luz fría brilló en los ojos de Tsuki. La clave para acabar con esos ninjas de Suna es envenenar el río. Dicho esto, Tsuki sacó de su estuche innumerables frascos de porcelana, todos con la medicina secreta de Yagakure hecha a base de hierba Longlan. Luego, repartió la medicina entre Tsunade, Minato y Kusina. Cuando los tres la tuvieron en su poder, se prepararon para infiltrarse cerca del río y envenenar a los ninjas de Suna. Sin duda, los ninjas de Suna sabían de la importancia del río y se protegerían de un posible envenenamiento. Pero Tsunade era una ninja de gran poder. Si ella quería pasar desapercibida y envenenar el río, ¿cómo podrían esos ninjas de Suna evitarlo? Además, Tsunade contaba con la ayuda de Minato y Kusina. Si los tres daban lo mejor de sí mismos, Tsuki y los demás podrían echar la medicina en el río sin que los de Suna se dieran cuenta. Pero aún tendrían que esperar a que la medicina hiciera efecto. A continuación, Tsuki y Kusina vigilarían los movimientos de los ninjas de Suna.
En cuanto detectaran que habían tomado la medicina, atacarían. Luego, se esconderían a las afueras de Yagakure, esperando a que los nins de Suna consumieran la medicina. Pero esa espera duró un día entero, y solo les quedaba un día para aniquilar Yagakure. Durante la espera, incluso Tsunade se impacientó, y más aún Minato y Kusina. Pero, justo cuando Tsunade, Kusina y Minato, sumamente impacientes, se disponían a discutir un ataque directo contra el campamento de los nins de Suna, Tsuki usó su Shiton para observar a los nins. De repente, notó que la mayoría ya había tomado la medicina secreta de Yagakure. Entonces, Tsuki miró a Tsunade y a los demás y dijo: el envenenamiento ha sido un éxito. Nos preparamos para liberar el incienso Longlan. Capítulo 206. Asesinato. La noche era oscura y el viento soplaba fuerte. Era el momento perfecto para que Tsuki y los demás actuaran. Cuando Tsuki, usando su Shiton, percibió que los nins de Sunagakure habían tomado la medicina secreta de Yagakure, se preparó para comenzar a moverse junto con Tsunade y los demás. Por supuesto, Tsuki también tuvo que repartir el incienso Longlan entre Tsunade, Namikaze Minato y Uzumaki Kusina. Con la ayuda del incienso Longlan, no importaba cuántos nins de Suna hubiera. Frente a Tsuki y los suyos eran como corderos esperando el matadero, y más aún teniendo a Tsunade, un ser tan poderoso, de su lado. A continuación, una vez que Tsunade asignó los roles, ella sería la primera en infiltrarse en el campamento de los nins de Suna y usar el incienso Longlan contra ellos. Si Tsunade lograba que el incienso hiciera efecto, podrían confirmar que los nins de Suna realmente habían tomado la medicina de Yagakure. Entonces, Tsuki, Minato y Kusina formarían un equipo de exterminio para acabar con todos los nins de Suna en una sola noche. Acto seguido, Tsunade usó la técnica de transformación para adoptar la apariencia de un ninja de Yagakure y se dirigió directamente al campamento de Suna. En la observación de Tsuki con su Shiton, Tsunade no intentó infiltrarse sigilosamente en absoluto. En cuanto llegó frente a los puestos de guardia de los nins de Suna, rompió el frasco de porcelana que tenía en la mano. Del frasco emanó una fragancia fresca. Era el incienso Longlan que Tsuki le había entregado. En el instante en que los nins de Suna olieron el incienso, Tsunade pudo detectar que la medicina secreta de Yagakure comenzaba a hacer efecto en sus cuerpos. En cuestión de segundos, todos los nins de Suna que tenía delante perdieron la capacidad de usar su chakra para combatir. Al ver que los nins de Suna estaban efectivamente envenenados, Tsunade no dudó ni un instante. Levantó su puño de hierro y acabó con los que tenía enfrente. Tsuki, Minato, Kusina, prepárense para el combate. Al oír la orden de Tsunade, Tsuki, Minato y Kusina aparecieron en el campamento de los nins de Suna. Acto seguido, rompieron los frascos que llevaban, impregnando el campamento con el aroma del incienso Longlan. De esta manera, la mayoría de los nins de Suna no podían usar su chakra para luchar. Un ninja de Suna que no podía usar chakra, incluso si tenía nivel Hounin, no podía ser rival para Tsuki, y menos aún para Minato y Kusina, que también eran nins de nivel Hounin. Pero lo que más desesperaba a los nins de Suna era la presencia de Tsunade en su campamento. Con el título de Sannin, Tsunade era una ninja de la cúspide del mundo ninja. Casi todos los nins de otras aldeas conocían su rostro y sabían que era un poder aterrador de Konoha. Y Tsunade no decepcionó a los nins de Suna. En cuanto perdieron la capacidad de usar chakra, bastaba un solo puñetazo suyo para matar a uno. En pocos segundos, más de 20 nins de Suna habían muerto a sus manos. Tsunade, en medio del fragor de la batalla, podía distinguir la vestimenta de los nins de Suna. Por lo tanto, se centró en matar a los de nivel Hounin, porque en su interior albergaba una preocupación: que esos tipos de Suna tuvieran un antídoto. Y, tal como imaginó, Suna era originalmente aliada de Yagakure. ¿Cómo no iba a tener antídotos para las toxinas? Al ver que los nins de Suna se preparaban para desintoxicarse, Tsunade frunció los ojos con severidad y ordenó a Tsuki y a los demás, que estaban detrás: aprovechen que los nins de Suna están envenenados, acaben con todos. ¿Sí? Los tres respondieron al unísono y comenzaron la masacre en el campamento de Suna. Estilo luna caída. Corte de sombras. Swish. Swish. Tsuki era muy consciente de que se enfrentaba a una batalla dura, así que si podía ahorrar chakra, lo haría sin dudar. Controló a su clon para atacar a un ninja de Suna, eliminándolo sin esfuerzo, ya que no podía usar chakra. Luego, su cuerpo original apareció frente a otro ninja y Kitetsu cegó otra vida. Pero al percibir con su Shiton que algunos nins de Suna comenzaban a recuperar el uso del chakra, Tsuki entrecerró los ojos y empezó a concentrar su propio chakra. Al mismo tiempo, Minato y Kusina masacraban sin piedad.
Cuando Tsuki terminó de reunir su chakra, miró a Minato y Kusina y les ordenó en voz baja. Minato-kun, Kusina, apártense. Secreto del estilo luna caída. Vals de las hojas. Esuish. 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 Aprovechando que los nins de Suna aún no se habían desintoxicado, Tsuki usó el secreto del estilo luna caída y generó innumerables clones que atacaron a los de Suna. Como los nins estaban empezando a recuperar su chakra, incluso un Jounin de Suna solo podría rendir al nivel de un genin en ese momento. Así que Tsuki volvió a ejecutar su danza de la muerte en el campamento de Suna. Casi cada clon que llegaba frente a un ninja acababa con su vida. En ese momento, la furia de Tsuki eclipsó incluso a la de Minato, Kusina y la propia Tsunade. En pocos segundos, Tsuki había generado cientos de clones y sombras, eliminando a más de 60 nins de Suna. Cuando detuvo su danza de la muerte, los cadáveres de los nins de Suna yacían esparcidos por el suelo, convirtiendo el campamento en un infierno de Shura. A continuación, cuando Tsunade se dio cuenta de que apenas quedaban supervivientes entre los nins de Suna, una sonrisa gélida se dibujó en sus labios y comenzó a hacer sellos manuales. Tsuki, Minato y Kusina, al percibir los sellos de Tsunade, supieron que el día de aniquilar Yagakure había llegado. Y, tal como imaginaron, los sellos de Tsunade eran para activar el Kuchiyō Senojutsu. Al momento siguiente, la invocación de Tsunade, Katsuyu, apareció ante sus ojos. ¡Pum! Capítulo 207. El poder de Katsuyu. ¡Boom! Tsunade concentró su chakra y usó el Kuchiyō Senojutsu, invocando directamente a su invocación, Katsuyu. Cuando la figura de Katsuyu apareció ante los ojos de Uchiha Tsuki, Namikaze Minato y Uzumaki Kusina, ellos supieron que la aniquilación de Yagakure era un hecho. Acto seguido, Katsuyu se posó frente a Tsunade, y ella subió sobre la babosa mientras decía con calma. Katsuyu, ahora vamos a destruir Yagakure. Cuento contigo. Sí, Tsunade-sama. Al escuchar la orden de Tsunade, Katsuyu no dudó ni un instante y se dirigió directamente hacia la aldea. Mientras Tsunade daba inicio a la batalla para aniquilar Yagakure, no olvidó a los nins de Sunagakure. Su mirada recorrió los restos de los cuerpos de los nins de Suna, sus ojos brillaron con frialdad y luego dijo a Tsuki y los demás. Minato, Kusina, ustedes se encargan de acabar con esos tipos de Suna. Deben matar a todos los nins de Suna. Tsuki, tú vienes conmigo a Yagakure para completar la misión de aniquilar la aldea. Sí, Tsunade-sama. Los tres respondieron al unísono. Luego, Minato y Kusina comenzaron a combatir para eliminar a todos los nins de Suna. En ese momento, ya quedaban pocos nins de Suna, e incluso algunos que seguían con vida aún no podían usar su chakra. Por lo tanto, el combate de Minato y Kusina no duraría mucho. Tsuki confiaba en que en solo unos minutos, Minato, junto con Kusina, acabarían con todos los nins de Suna. Al ver que Minato y Kusina no necesitaban su ayuda, Tsuki saltó directamente sobre Katsuyu. Era su primer encuentro con la babosa, y escuchó que desde abajo le decía. Tsunade-sama, ¿es este su segundo discípulo, Uchiha Tsuki? Así es. En ese momento, una sonrisa orgullosa apareció en el rostro de Tsunade. Katsuyu, este es mi discípulo más talentoso, Uchiha Tsuki. Recuerda su olor. En el futuro, si necesito encargarle algo a Tsuki, es posible que requiera tu ayuda. Luego, Tsunade miró a Tsuki y continuó. Tsuki, esta es mi invocación, Katsuyu. Más tarde, cuando hayamos aniquilado Yagakure, te la presentaré como es debido. Entendido, sensei. Al oír a Tsunade, Tsuki observó a Katsuyu. En efecto, no se diferenciaba en nada de una babosa común. Solo que su tamaño era tan descomunal que Tsuki no podía medirlo. Luego, de pie sobre Katsuyu, él y Tsunade vieron cómo la babosa avanzaba lentamente hacia Yagakure. En ese momento, el Shiton de Tsuki pudo percibir que los nins de Yagakure que quedaban habían comenzado a atacar a Katsuyu. Pero justo cuando los nins se preparaban para atacar, Tsuki vio una sonrisa fría en el rostro de Tsunade. Al segundo siguiente, Katsuyu inhaló profundamente y luego expulsó por la boca un líquido verdoso que roció directamente a los nins de Yagakure. Katsuyu. Zekyo no Sekisan. PFFT. En un instante, el líquido verdoso brotó de la boca de Katsuyu y cayó sobre los nins de Yagakure. Entonces ocurrió una escena que Tsuki jamás olvidaría. Los nins alcanzados por el ácido comenzaron a emitir un vapor tenue, y se podía ver cómo su carne y sus huesos se derretían. En pocos segundos, todos los nins de Yagakure que habían intentado atacar a Katsuyu se habían disuelto en ácido. A continuación, Katsuyu roció ácido contra la puerta principal de Yagakure.
Por muy sólida que fuera la defensa de la aldea, ante el ácido verdoso de Katsuyu era como si estuviera hecha de papel. Luego, Tsuki vio cómo Katsuyu avanzaba hacia el interior de Yagakure, usando su enorme cuerpo para destruir los edificios. Sin embargo, los civiles de Yagakure probablemente ya habían sido evacuados, porque Tsuki solo veía cadáveres de nins, no de civiles. Pero ver a Katsuyu desplegar todo su poder dejó a Tsuki con el corazón agitado durante mucho tiempo. Tsuki pensaba que las invocaciones de Orochimaru y Jiraiya, Manda y Gamabunta, eran extremadamente poderosas. Pero al ver a Katsuyu, la invocación de Tsunade, se dio cuenta de que su poder no era en absoluto inferior al de Manda o Gamabunta. Incluso, al atacar una aldea, el poder mostrado por Katsuyu superaba al de las otras dos grandes invocaciones. Simplemente quieto sobre Katsuyu, Tsuki y Tsunade no necesitaban mover un dedo. Solo ver a Katsuyu masacrar a los nins de Yagakure era suficiente. Además, Katsuyu usaba su enorme cuerpo para destruir las construcciones. Así que, con Katsuyu allí, Tsuki y Tsunade no tenían que preocuparse. La aniquilación de Yagakure era inevitable, y solo la babosa bastaba para arrasar con todos los edificios de la aldea. Media hora después. El enorme cuerpo de Katsuyu había dado toda la vuelta a Yagakure. Lo que antes era una próspera aldea ahora era un montón de ruinas. Los nins de Yagakure no debieron enviar todas sus fuerzas al frente, ni confiar en su aliado Sunagakure. En solo 2 días, Tsuki, Tsunade y los demás habían aniquilado Yagakure. Desde entonces, ya no habría más aldea ninja llamada Yagakure en el país de la medicina. E incluso, después de que Konoha y los restos de Yagakure libraran su última batalla en el frente, el país de la medicina sería borrado del mapa. Pero aunque Yagakure yacía en ruinas, la mirada de Tsunade aún brillaba con intensidad. Luego, tras inhalar profundamente, Tsuki escuchó que Tsunade le decía: Tsuki, explora entre las ruinas de Yagakure y comprueba si hay civiles escondidos. Si encuentras civiles de Yagakure, no les hagas daño. Déjalos a su suerte. Entendido, sensei. Ante la orden de Tsunade, Tsuki asintió y saltó del cuerpo de Katsuyu. Pero cuando su figura se movía entre las ruinas de Yagakure, no se dedicó a buscar civiles. Lo que Tsuki realmente buscaba en ese momento eran los pergaminos con las técnicas secretas de Yagakure. Capítulo 208. Civiles armados. Debería estar aquí. Desde que Uchiha Tsuki entró en Yagakure con Tsunade y Katsuyu, no había dejado de usar su Shiton para observar los alrededores en busca de los pergaminos de técnicas secretas de la aldea. Hay que saber que cada aldea ninja tiene sus propios pergaminos de técnicas secretas, algo así como el pergamino del sello de Konoha. Tsuki llevaba tiempo interesado en las técnicas de Yagakure, y la aniquilación de la aldea era una oportunidad perfecta para hacerse con ellos. Por eso, durante todo el trayecto, Tsuki había estado usando su Shiton para inspeccionar los alrededores. Lástima que el alcance de percepción del Shiton fuera pequeño, lo que le había consumido una gran cantidad de energía espiritual. Pero el esfuerzo tuvo su recompensa. Justo cuando Katsuyu terminó de destruir Yagakure, Tsuki localizó el lugar donde se ocultaban los pergaminos de técnicas secretas. En ese momento, se disponía a tomarlos como botín de guerra. Sin embargo, Katsuyu había devastado la aldea por completo. El lugar donde se guardaban los pergaminos era ahora un montón de ruinas. Para obtenerlos, Tsuki tendría que buscarlos entre los escombros. Afortunadamente, su Shiton poseía las habilidades del Byakugan, así que lo usó para inspeccionar las ruinas y localizar los pergaminos ocultos. Pero Tsuki jamás imaginó que, al usar su Shiton, no encontraría los pergaminos, sino que percibiría a los civiles de Yagakure. Y lo que más le sorprendió fue que, a esos civiles, notó que todos eran hombres en edad de trabajar y, por su aspecto fuertemente armado, no parecían tener buenas intenciones. Oh, ¿los civiles de Yagakure se han organizado en una fuerza armada para resistir nuestro ataque? Al observar a esos civiles armados, una leve sonrisa fría se dibujó en la comisaria de los labios de Tsuki, y pensó para sus adentros: lástima que este sea el mundo de los ninjas. De lo contrario, podrían haber revertido el destino de su aldea. Con solo 200, no digamos ya detener a Tsunade-sensei, ni siquiera podrían detenerme a mí. Bien. Ya que queréis resistiros, no me culparéis por ser despiadado. Tras pensar esto, Tsuki empuñó firmemente su espada Kitetsu y se lanzó directamente contra la multitud que tenía delante. Estilo luna caída. Tajo único. Swish. No importaba que esos civiles de Yagakure estuvieran fuertemente armados. Frente a Tsuki no tenían ninguna capacidad de intimidación. Tsuki incluso se atrevió a lanzarse directamente contra ellos.
y su espada Kitetsu era tan afilada que, en el instante en que caía sobre los cuerpos de esos civiles, destrozaba sus defensas. Usando las técnicas de espada del estilo luna caída para masacrar entre la multitud, Tsuki era como un lobo entre un rebaño de ovejas, sembrando la muerte dentro de Yagakure. Pero la reacción de esos civiles sorprendió un poco a Tsuki. En un principio, pensó que, en cuanto comenzara la masacre, ellos depondrían las armas y se rendirían. Sin embargo, al ver la matanza, no mostraron la menor intención de retroceder. Al contrario, sus ojos brillaban con un fulgor sanguinario mientras atacaban sin cesar. Estilo luna caída. Puño de imagen residual. Swish. Al ver la locura en los ojos de esos civiles, Tsuki, aunque tenía la capacidad de suprimirlos, tuvo que esquivar sus ataques. Mientras contaba su número con sus Shiton, Tsuki calculó que había unos 300 civiles. Y en el momento en que notó la expresión feroz en sus rostros, abandonó cualquier idea de hacerlos rendirse, empuñó Kitetsu y se lanzó de nuevo contra la multitud. Estilo luna caída. Yaijutsu. SHHH. En cuestión de segundos, Tsuki había matado a más de 50 civiles, pero como eran tantos, solo había acabado con una sexta parte. Sin embargo, al combatir contra ellos, podía encontrar su propio ritmo de lucha. Después de todo, los civiles no representaban una amenaza real para él. Solo debía tener cuidado de no recibir ningún golpe. Poco a poco, los cadáveres de los civiles se acumulaban a su alrededor, y hasta su propio cuerpo se impregnó de un olor a sangre. Su mirada permanecía tan tranquila como siempre. Aunque hubiera matado a innumerables civiles, su corazón no se alteraba. Porque, desde el momento en que esos civiles tomaron las armas para contraatacar, Tsuki los consideró sus enemigos. Pero justo cuando acabó con el último civil, la figura de Tsunade apareció frente a él. Tsuki, ¿qué estás haciendo? Al ver que Tsuki había masacrado a más de 300 civiles, la mirada de Tsunade ardía con furia mientras se acercaba a él a interrogarle. Sin embargo, Tsuki, al verla acercarse enfadada, no mostró ningún signo de nerviosismo. Solo dijo con calma. Sensei, estos civiles de Yagakure estaban armados hasta los dientes, listos para matarnos aprovechando que acabábamos de destruir su aldea. Por lo tanto, aunque sean civiles, también son nuestros enemigos. Si mi proceder no es de su agrado, aceptaré el castigo. Tsuki, tú. Al oír a Tsuki, Tsunade sabía que no le faltaba razón. Desde el momento en que esos civiles se prepararon para contraatacar, ya se habían puesto en su contra. Pero al verlos muertos allí, una sombra de lucha brilló en sus ojos, claramente apiadándose de ellos. Pero justo cuando el corazón de Tsunade se conmovía ligeramente, Tsuki frunció los ojos con severidad y le dijo. Sensei, se acerca otra oleada de civiles de Yagakure armados hasta los dientes, listos para atacarnos. Y entre ellos hay muchos ancianos, mujeres y niños. ¿Qué hacemos? Nosotros. Tsunade no supo qué responder. Pero Tsuki, como si hubiera adivinado la duda en sus ojos, suspiró profundamente y dijo. Sensei, ya que no puede hacerlo usted, déjeme a mí. Al fin y al cabo, la culpa que cargo ya no puedo lavarla. Capítulo 209. El as en la manga. Swish. En el instante en que Uchiha Tsuki terminó de hablar, su figura ya estaba frente a esos civiles de Yagakure, blandiendo Kitetsu sin piedad. Así es, entre los civiles que tenía delante ya no solo había hombres armados, sino también ancianos que caminaban con bastones y mujeres con niños en brazos. Pero ya que esos civiles se atrevían a oponer resistencia, Tsuki los clasificó a todos como enemigos. Por eso, al atacar, lo hizo con total determinación, sin la vacilación que había mostrado Tsunade. Pero, en el momento en que Kitetsu cayó y acabó con la vida de una mujer que sostenía a un bebé en brazos, al ver al infante, todavía en pañales, morir al caer al suelo, Tsuki se quedó paralizado un instante. En un principio, creía que, después de haber llegado al mundo de Naruto, su corazón se había vuelto más duro que la roca, e incluso había aceptado que llegaría a matar mujeres y niños. Sin embargo, al ver al bebé muerto en un charco de sangre, una sombra de duda brilló en sus pupilas. ¿Realmente, tengo que matarlos a todos? Al ver cómo los civiles de Yagakure se acercaban lentamente, Tsuki retrocedió unos pasos y, al igual que Tsunade, una luz de incertidumbre apareció en sus ojos. Fue entonces cuando comenzó a comprender los sentimientos de Tsunade. Por muy firmes que hubieran sido sus palabras antes, llegado el momento de atacar a civiles indefensos, también sintió la vacilación en su interior, junto con un peso de culpa tan abrumador como una montaña. Sick. Entonces, mientras veía a los civiles aproximarse, Tsuki inhaló profundamente.
Y, cuando exhaló el aire de sus pulmones, su mirada ya no mostraba ni rastro de duda, sino una abrumadora sed de sangre. Con tal de volverme más fuerte, con tal de proteger a mi familia, a mis padres. Estoy dispuesto a usar mi espada para cortar todos mis sentimientos y convertirme en un Shura. Pensando esto, Tsuki volvió a lanzarse contra los civiles de Yagakure. Esta vez, al masacrarlos, ya no sintió ni una pizca de duda, ni el más mínimo remordimiento. Veía caer a cada civil como si fuera un enemigo que se interponía en su camino y amenazaba la vida de sus padres, y Kitetsu caía implacable, segando vida tras vida. Pero mientras Tsuki masacraba a los civiles, Namikaze Minato y Uzumaki Kushina llegaron junto a Tsunade. Al ver a Tsuki matar a civiles indefensos, Kushina frunció el ceño con enfado y dijo a Tsunade. Tsunade-sama, ¿qué está haciendo Tsuki? Hay acuerdos entre las aldeas ninja que prohíben matar civiles de otras aldeas. Itsuki está masacrando a los civiles de Yagakure. ¿No va a hacer nada, Tsunade-sama? Tsuki no ha hecho nada malo. Al oír a Kushina, Tsunade se mordió el labio inferior. Esos civiles de Yagakure se disponían a atacarnos. En el momento en que empuñaron sus armas, dejaron de ser civiles para convertirse en una turba hostil. Yo no tuve valor para hacerlo, así que Tsuki decidió cargar con esa culpa por mí. Luego, Tsunade miró a Kushina y Minato, y les preguntó. Si fuerais vosotros, ¿podríais hacerlo? Yo. Kushina intentó decir algo, pero al final no pudo articular palabra. En cuanto a Minato, observaba la figura de Tsuki abstraído, como si reflexionara sobre si su proceder era correcto o no. Pero mientras los dos permanecían en silencio, Tsuki ya había masacrado a más de 100 civiles. Sin embargo, la cantidad de civiles era tan grande que le llevaría mucho tiempo acabar con todos. Solo había matado a un centenar, y aún le quedaban más de 1000 por delante, lo que sin duda le tomaría un buen rato. Pero Tsunade, Kushina y Minato no estaban dispuestos a quedarse allí viendo cómo Tsuki masacraba a la gente. Así que, mientras Tsuki se afanaba sin descanso en su tarea, Tsunade suspiró profundamente y dijo. Ay, no tengo valor para seguir viendo a Tsuki masacrar a esos civiles de Yagakure. Si vosotros tampoco podéis soportarlo, mejor vayamos a inspeccionar el interior de Yagakure para ver si quedan nins enemigos. De acuerdo. Minato y Kushina asintieron, echaron una última mirada a Tsuki y se dispusieron a marchar. Pero justo cuando Tsunade iba a irse con ellos, una figura se interpuso en su camino. Al observar atentamente a esa persona, pronto notaron que vestía el uniforme de los nins de Sunagakure. Y aquel ninja de Suna, al ver a Tsunade, no mostró el más mínimo rastro de miedo. Al contrario, esbozó una sonrisa y les dijo. ¿Quién lo diría? Estar escondido aquí, Sujiki Ichiro, y encontrarme con un pez gordo. Si no me equivoco, tú eres Tsunade, una de los Sanin de Konoha. Qué extraño. Tenía entendido que estabas en Konoha. No esperaba que Orochimaru te hubiera enviado al país de la medicina para ejecutar la misión de aniquilar Yagakure. Sujiki Ichiro. Tsunade observó al ninja llamado Sujiki Ichiro con el ceño ligeramente fruncido. ¿Eres del clan Sujiki de Suna? Según recuerdo, el clan Sujiki fue aniquilado hace tiempo. ¿Quién lo diría? Aún quedaría un miembro de ese clan. ¿Has venido a buscarme para morir? Así podrás bajar al infierno y reunirte con los tuyos, ¿no es así? Ja 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 ja, exacto, he venido a morir. Lejos de enfadarse por las burlas de Tsunade, Sujiki Ichiro rió a carcajadas. Pero lástima que mi muerte no será gratis, Tsunade. Ahora te mostraré las artes secretas de mi clan, los Sujiki. El as en la manga de Sunagakure. Capítulo 210. El clan Sujiki. El as en la manga. Cuando Sujiki Ichiro dijo esto, Uzumaki Kushina alzó ligeramente las cejas con una mirada llena de desdén. Sin duda, Kushina no tenía ninguna preocupación al ver a Sujiki Ichiro delante de ella, porque sabía que un simple ninja de Sunagakure no podía ser rival para Tsunade. Pero en ese momento, Tsunade, como si percibiera la arrogancia de Kushina, frunció el ceño con seriedad y le dijo. Kushina, no subestimes a ese ninja de Suna llamado Sujiki Ichiro. Hay que recordar que es miembro del clan Sujiki de Suna. ¿El clan Sujiki? Minato, con una mirada confusa, preguntó. Tsunade-sama, ¿eran muy fuertes los del clan Sujiki? Si no fueran fuertes, no habrían sido aniquilados. Tsunade apretó los puños y luego dijo a Minato y Kushina. Minato, Kushina, no se preocupen por el ninja que tenemos delante. Vayan rápido a detener a Tsuki, que deje de masacrar a esos civiles de Yagakure. Maldición, debería haberlo adivinado. Si no fuera porque un miembro del clan Sujiki de Suna está aquí, ¿cómo se habrían atrevido esos civiles a rebelarse? Luego, Tsunade miró de nuevo a Kushina y Minato y les ordenó.
Vayan ya. Sí, Tsunade-sama. Ante la orden de Tsunade, Minato y Kushina no dudaron ni un instante y se dirigieron hacia donde estaba Tsuki para detener su masacre de civiles. Sin embargo, al ver que Tsunade enviaba a Minato y Kushina, Sujiki Ichiro, que seguía frente a ella, esbozó una sonrisa maligna y dijo en tono burlón. Tsunade, ¿crees que sirve de algo detener a tus subordinados ahora? Es inútil. Tus subordinados son tan eficientes que ya casi han matado a todos los civiles de Yagakure. Así que, aunque tú, una de los Sanin, no puedas evitar mi jutsu, resígnate a acompañarme al infierno. Al infierno bajarás tú solo. Yo no pienso acompañarte. En el instante en que Sujiki Ichiro terminó de hablar, Tsunade ya se abalanzaba sobre él. Pero, para su sorpresa, cuando su puño de hierro impactó contra el pecho de Sujiki Ichiro, la figura de este se desvaneció como una ilusión. Ante ella ya no había nadie, pero aún podía oír su voz en sus oídos. Tsunade, no soy tan tonto. Lo que tienes delante es solo una ilusión mía. Pero cuando mi cuerpo aparezca, será el momento de tu muerte en el país de la medicina. Tsunade. Al escuchar las arrogantes palabras de Sujiki Ichiro, los ojos de Tsunade ardían de furia, pero solo pudo apretar los puños para liberar su ira. Luego, inhaló profundamente para calmarse. Acto seguido, sin dudarlo, se dirigió hacia donde estaban Tsuki, Minato y los demás. Pero cuando llegó junto a ellos, descubrió que Tsuki ya había masacrado a todos los civiles de Yagakure. Tsuki, ¿has matado a todos los civiles de Yagakure? Sin duda, Tsunade jamás imaginó que Tsuki, en menos de 10 minutos, hubiera asesinado a más de 1000 civiles. Al ver la tierra empapada en sangre y los cadáveres apilados como pequeñas colinas, no solo Tsunade, sino incluso Minato y Kushina, que acababan de llegar, mostraban una expresión de profundo shock en sus pupilas. Sí, los maté a todos. Al oír a Tsunade, Tsuki bajó la cabeza y se quedó allí en silencio, cubriéndose los ojos con sus manos ensangrentadas. Luego, al ver el aspecto exhausto de Tsuki, Tsunade no tuvo valor para reprenderle. Pero entonces, Kushina, curiosa, miró a Tsunade y preguntó. ¿Tsunade-sama, acabó con ese ninja del clan Sujiki? No. Tsunade negó lentamente con la cabeza, molesta. Maldición, tenemos que salir de aquí ahora mismo. Esos civiles de Yagakure estaban controlados por ese tal Sujiki Ichiro para usar las artes secretas de su clan. Ya que Tsuki los ha matado a todos, si no nos vamos de aquí, es posible que Sujiki Ichiro acabe con nosotros. Jaja, Tsunade, ¿crees que huir ahora no es un poco tarde? En cuanto Tsunade terminó de hablar, la figura de Sujiki Ichiro apareció frente a ellos. Y, nada más aparecer, pudieron ver claramente que sus manos estaban haciendo sellos. A continuación, sin darles tiempo a reaccionar, Sujiki Ichiro completó su jutsu. Cuando su cuerpo se cubrió de una densa onda de chakra, este comenzó a extraer algo de los cadáveres de los civiles de Yagakure. Entonces pudieron ver claramente cómo de los cuerpos de los civiles emanaba un resplandor rojo que Sujiki Ichiro condensaba. Al segundo siguiente, ese resplandor rojo se transformó en cadenas que se enredaron directamente alrededor de Tsunade y los demás. Clic. Clic. Atrapados por esas cadenas rojas, ni siquiera una ninja como Tsunade podía controlar su cuerpo, y mucho menos Tsuki, Kushina y Minato. Pero, al completar su jutsu, Sujiki Ichiro escupió un chorro de sangre y su espíritu se vio visiblemente debilitado. En ese momento, Sujiki Ichiro ya no tenía su aspecto juvenil. Parecía un anciano en las últimas, tambaleándose como si fuera a caer en cualquier instante. Sin duda, Sujiki Ichiro había usado las artes secretas de su clan, sacrificando su propia vida para poder ejecutar un jutsu tan poderoso. Al mismo tiempo, Kushina, Minato y los demás, atrapados, mostraron una expresión de sorpresa en sus ojos. Luego, al mirar a Sujiki Ichiro, Kushina, con el ceño profundamente fruncido, preguntó a Tsunade. Tsunade-sama, ¿esta es la habilidad del clan Sujiki? Correcto. Antes de que Tsunade pudiera responder, Sujiki Ichiro esbozó una sonrisa siniestra y dijo con rencor. Estas son las artes secretas de mi clan, la razón por la que fuimos aniquilados. Tsunade, ustedes destruyeron mi clan. Ahora es mi momento de devolveros el favor. Ahora usaré los espíritus vengativos de estos civiles de Yagakure para matarlos. Cuando muramos, haré que esos espíritus devoren vuestras almas, para que nunca jamás podáis reencarnaros.